Perfectamente, muy puntual y los 15 minutos. Gracias, Jorge. Creo que has abordado los temas generales, nos has dado ya alguna pauta de lo que habría que hacer frente a esta crisis de fondo que has planteado. El marco normativo es fundamental y la necesidad de concertación, y ni qué decir de la institucionalización del marco, digamos, organizativo, institucional, estatal de las políticas públicas en este campo. Dicho esto, vamos a pasar a que Eduardo Scott nos dé su perspectiva al respecto. Y hay que recordar que él fue gerente también del Lloyd Aéreo Boliviano y ha estado también vinculado a la OASI. Entonces, Eduardo, bienvenido. Escuchamos tu presentación y después te vamos a invitar al diálogo. ¿Qué pasó con Eduardo? ¿Me escuchan ahora? Buenas tardes. Escuchamos perfectamente. Bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Erika. A todos, especialmente a doctor Valle, a José, ambos amigos, ambos participantes en el tema de la actividad aeronáutica. Recuerdo que con el doctor Valle logramos la aprobación de la nueva ley de aeronáutica el año 2014, el año 2004, que fue posiblemente el último paso significativo que dio Bolivia en adaptarse a una universalidad y a una eficiencia de la aviación. Tú decías, Erika, cómo se caracteriza la política aeronáutica de Bolivia. En este momento no hay ninguna. Recordamos que el último documento que se ha trabajado es el Plan Aeronáutico Nacional, que ha sido aprobado precisamente por el general Arizpe y cuyo elaborador fue un piloto que fue dado de baja del Lloyd Aéreo Boliviano por incompetencia en sus funciones. Ese es el nivel de la aeronáutica actual. Antes me gustaría referirme a la segunda pregunta, que es la de los cielos abiertos. Los cielos abiertos significan un aumento del turismo, generación de empleos, crecimiento económico del sector turístico y profesional, beneficio en los costos, hay una reducción de costos el usuario, tanto de pasajeros como de carga, tiene tarifas más competitivas para importar y para exportar, hay fomento del turismo, hay un incremento de la competitividad, estímulo al comercio en general, generación de empleo, crecimiento económico, mejores servicios de todo. No hay duda que una política flexible hacia una apertura de cielos es absolutamente necesaria en este momento. Hay que hacer también mención al hecho de que la actividad aeronáutica del mundo es una actividad mundializada, estandarizada. Uno puede pensar que el código minero de la China, el de Bélgica, en Luxemburgo a lo mejor ni siquiera tienen código minero, puede ser muy distinto del código minero boliviano. Pero ningún código aeronáutico de ningún país es demasiado diferente del resto de los demás, porque contienen los estándares, dos estándares básicos que están normados en los 19 anexos que tiene la OASI, que son el de seguridad en primer lugar, seguridad de los pasajeros, seguridad de los operadores, seguridad aeroportuaria, y en segundo punto, la estandarización. En segundo término, tenemos que pasar al tema de lo que sucedió a partir del 2006. Hasta el 2005, la actividad de la aviación civil en Bolivia, tanto nacional como internacional, había ido mejorando paulatinamente, con ciertos retrocesos, problemas, dificultades, pero fue mejorando en la parte legislativa, en la parte normativa, en la parte de seguridad operacional, tanto de operaciones aéreas como de los aeropuertos. Y a partir de esa fecha empieza un deterioro muy grave, mayormente debido a la falta de interés o la falta de visión que tienen los gobiernos que asumen a partir
del 2006. Tenemos el caso, por ejemplo, que el Lloyd Aéreo Boliviano, que operaba 16 destinos internacionales, operaba 4 aeropuertos internacionales solamente en el Brasil, 2 en la Argentina, llegó a tener 14 frecuencias semanales a 2 puntos en la Argentina, 14 frecuencias semanales a los Estados Unidos, con operaciones a Washington y alguna ocasión a otras ciudades. No existió de parte del gobierno en el 2007 para iniciar un proceso de recuperación que mayormente era de carácter impositivo, por antipatías a empresarios que habían asumido ese trabajo. Aerosur igual deja de operar el 2010, 2012, sometido a una cantidad de presiones, y el tema que hacía referencia el doctor Valle, a partir de esa fecha, las multas de la ATT nunca multan a la empresa boliviana ABOA, nunca multan por malas prácticas, demoras o incidentes operacionales, jamás, pero sí caían sobre las empresas privadas más pequeñas, que eran principalmente Amazonas y Ecojet. Se ha complicado mucho también la situación de una falsa visión en esto que impide una mayor operatividad o una mayor liberalización de los cielos bolivianos por el tema de narcóticos. Fíjense que no se sabe demasiado, pero han arrestado a toda una tripulación durante 48 horas de boa, que evidentemente no tenía absolutamente nada que ver, con un daño inmenso y con un abandono de la empresa hacia sus tripulantes cuando las operaciones se habían realizado de fuera de boa. La ocupación casi militar de los aeropuertos, y que demoran y provocan una cantidad enorme de problemas. La burocratización que existe, y sobre todo aquí hay que hacer referencia a la destrucción institucional que ha sufrido el sistema integral de aviación. La aviación no está constituida por la Dirección General Civil de Aviación, ni tampoco por los aeropuertos. Es una superestructura organizacional que permite que las operaciones sean más económicas, más seguras y más fiables. Se ha destruido primero, de alguna forma provocada o intencional, a las aerolíneas que operaban anteriormente. La Dirección de Aeronáutica Civil es tan falta de organización y de institucionalidad que ya no se puede decir que sea una dirección de aeronáutica. Como les digo, pilotos dados de baja ocuparon la Dirección General de Aviación Civil, dados de baja por incompetencia, no por razones políticas. El sistema de ASANA, que era quizás la que constituye también los aeropuertos y la norma aeroportuaria, parte de lo que es la aviación civil de un país, se ha ido deteriorando considerablemente más que el resto. Fíjese, todos conocemos estas cuestiones profesionales. ASANA era un poco la rémora que tenía la aviación civil en Bolivia, por incompetencia, porque el sindicato protegía a a controladores aéreos que muy poco profesionales. En un año se llegó a ver 21 ocasiones de cuasi colisión en que, por distracción o inepcia del controlador, puede producirse una colisión entre aeronaves, sea en faja o en aire. Esos controladores, de acuerdo a la norma, tienen que ser investigados por la Dirección General de Aviación Civil y ser procesados y retirados según la gravedad del caso o sufrir una sanción. Jamás se ha hecho eso. Los incidentes de colisión han aumentado. Con la transformación que ha hecho el gobierno de liquidar a ASANA, se ha logrado casi lo imposible. NAVO, que se llama la autoridad, es el actual operador de aeropuertos, es mucho peor.
La gente, ustedes verán en aeropuertos, no es profesionalizada. Bolivia tiene otro problema grave, que no tiene radares digitales hasta la fecha, por una resistencia de esa institución o de los sindicatos de esa institución. Entonces, dentro de lo que dice el anterior panelista, Bolivia se está convirtiendo en un agujero negro. Incluso hay operadores que podrían hacer sobrevuelos. Air France, por ejemplo, que vuela a Lima, Europa, ya no vuela sobre territorio boliviano porque no existe la seguridad que exige la norma de la OASI. No lo hacen, entonces también ahí se pierden ingresos. Pero hay problemas que estoy ya en la última parte, no los voy a detener más. El tema de los aeropuertos. Los aeropuertos de Bolivia no son más caros que el resto, son muchísimo más caros que el resto. Operar en La Paz cuesta más del doble que aterrizar el mismo avión con el mismo tonelaje que lo que cuesta en Miami, y cuesta casi 3 veces más que en Asunción. Entonces los aeropuertos bolivianos son excesivamente caros. Lo propio sucede con el tema de Santa Cruz. Hay algunos problemas que son verdaderamente increíbles. Les voy a contar una anécdota. Yo estuve 10 meses en la empresa BOA como gerente general y encontré la falta de organización más increíble que se puede imaginar uno. Era como un hotel de 1.720 habitaciones y nadie sabía lo que pasaba en la habitación de al lado. Han roto, hard landing se llama, 2 aviones Bombardier flamantes que compró BOAM $12 millones por instrucciones del presidente de entonces, que quería volar a Chimoré, y el avión no era apropiado para volar en Potosí, y ahí se rompieron 2 trenes y se perdieron $12 millones. Ahora se ha logrado recuperar uno de ellos. Pero lo curioso es que en esa institución nadie dio parte del hard landing. Los tripulantes tenían obligación de ese vuelo que rompió el tren por su culpa o por otra causa, de escribir eso en la bitácora del avión. No solo no se hizo eso, sino que el departamento de mantenimiento, que casi no existía en esa empresa, nos reportó a la gerencia general, y cuando llega una nueva administración reclama al seguro porque ya era imposible sancionar a los responsables, y el seguro contesta: ya han pasado los 6 meses para hacer el reclamo, y ahí se botó la plata por la ventana de una manera verdaderamente escandalosa, corrupta, pero además impunemente. Hay otros casos. Le dije yo al ministro actual, que se llama el señor Montaño, cuando presenté un informe, hubo el cambio de gobierno y asumió el señor Catacora, el presidente Arce Catacora. Le dije una cosa: a ver, ¿qué nos puede informar? Dijo. Y fui con los ejecutivos de BOA de ese entonces. ¿Sabe? Le dije, en lugar de hacer un museo de 14 o de 7 millones de dólares, si usted hace una faja, un apron se llama en inglés, una faja aeroportuaria en esa pista tan larga, pero que tiene limitaciones porque está a 12,000 pies de altura, si usted en lugar de hacer eso, invierten en una faja decente, aprobada por las autoridades, va a pasar a la historia el presidente. Porque ¿sabe qué tiene esa faja, señores que me están escuchando? Lo han dicho vulgarmente José, que está escuchándonos. Es un techo de calamina. Los trenes de aterrizaje de las aeronaves se rompen, simplemente. Ningún operador del mundo va a querer venir a romper sus trenes de aterrizaje en una pista que es muy alta. Y recuerdo años atrás una anécdota: cuando se rompían los aviones de BOA, los 737-300, el presidente de la República, el expresidente Morales, dijo en prensa: lo voy a llamar al señor Caso para que me explique qué pasa. Era la pista la que rompía los ecualizadores de los frenos, y a nadie le importó averiguar esa verdad. Hay hasta ahora un avión de Aeroperú, un 737, que rompió trenes, casi se accidenta todo el vuelo, y además se dañó el fuselaje. El daño fue tan severo, provocado por la pista, una pista a 12,000 pies de altura,
tiene limitaciones muy severas para el aterrizaje. Los aviones tienen que aterrizar a una gran velocidad y el impacto es mayor. Tan severo fue el daño de la aeronave Aerosur que les costaba reparar más que cobrar el seguro, entonces dejaron el avión ahí botado. Esas son las características. Bolivia, por las características que tiene, altísimos costos aeroportuarios, hasta hace poco el combustible más alto de la región, hasta 3 veces más alto, que se obliga a pagar a los operadores nacionales e internacionales, no es un punto atractivo para hacer cielos abiertos mientras no se emprenda una política de reestructuración general del sistema de aviación civil en el país, que comprenda a las instituciones, que comprenda a los aeroportuarios, el sistema básico aeroportuario y también otras instituciones como la FELC, que hace revisiones de droga a los aviones que están volviendo al país. Eso es inaudito. Sabemos que Bolivia no es evidentemente un exportador de droga, pero no es un importador. Ningún operador va a traer clorhidratos de cocaína en su avión, pero tiene que someterse el pasajero y todo a ese otro proceso. Ni qué decir a los que me escuchan de los operadores más pequeños. En este momento, la ASANA anterior ya no presta servicios de despacho de aeronaves. Eso debe saber Jorge o José. Ya no prestan, ya no. Entonces se han formado grupos pequeños de profesionales que hacen el despacho de la aeronave pequeña. ¿Y qué sucede? La empresa, o sea, el operador nacional, el aeropuertos, les cobra por hacer esos trabajos a los que están despachando privadamente el avión. Entonces hay una serie de condiciones, concluyo, en que todo el sistema, instituciones externas, que la FELC siga pidiendo esas cosas, que demore vuelos arbitrariamente, aviones ambulancia que están saliendo urgentemente y resulta que el señor de la FELC no da derecho de despegue en Puerto Suárez al Brasil, que está yendo a una clínica porque está almorzando. Entonces se necesita una reestructuración completa. Estoy convencido que eso es cero probabilidades en este gobierno, es una política que debe empezar a elaborarse por parte de algunas plataformas que postulan a candidatos más idóneos y responsables de una manera integral, integrando en lo posible a los profesionales de la aviación, que son variados, no solamente son pilotos, despachadores, legisladores, operadores administrativos, turísticos, etcétera. Eso es, debiera haber un gran diálogo nacional antes de las elecciones sobre este tema. Gracias, estoy por supuesto dispuesto a contestar cualquier duda que hubiese.